Hola, hola, muy buen día, espero se encuentren todos muy bien. Bueno, me imagino que la mayoría ya me conoce, para los que no, soy Ricardo Santander, soy el prevencionista acá de la empresa y hoy día vamos a hablar acerca de los RCD. Se preguntarán qué es lo que es un RCD, son residuos de construcción y demolición. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, lo que les decía antes, residuos de construcción y demolición. Estos se caracterizan por ser escombros, por ser distintos tipos de materiales residuales. Están divididos, por ejemplo, los que provienen de las zanjas, de los procesos constructivos propiamente tal, o de las excavaciones. Y estos son generalmente caracterizados porque son de piedras, son petreos, por decirlo así, este tipo de residuos. Piedrecillas, gránulos y todo ese tipo de material. Ahora, también existen otros que son directamente de las obras de construcción, que estos pueden ser puntales de madera, papeles, plásticos, muchísimos materiales que ustedes seguramente ven ahí, los despuntes y todo eso. Ahora, dentro de eso también existen algunos tipos de ¿cómo se llama? Lubricantes, algunos tipos de aceites, pinturas, diluyentes, todo eso también entra en lo que nosotros podríamos denominar como residuos. Ahora que esos también se separan de otra forma que se los voy a explicar un poquito más adelante. Los residuos que siguen después serían los de demolición, que son muy similares a los de la construcción, pero en este caso de mayor volumen, mayor tamaño y generalmente compuestos por cerámicos y hormigón, porque obviamente estamos hablando de que la demolición va a echar abajo algún tipo de edificación, alguna construcción, y los escombros que se van a generar son más grandes, trozos de muralla, en el fondo igual son pétreos, pero como les digo, más de tipo cerámico y hormigón. Ahora, eso es los tipos, pero la clasificación es bastante simple, son los eh, no peligrosos y los peligrosos. Y aquí es donde voy a entrar al detalle que les dije delante. Por ejemplo, los puntales de madera, los puntales de fierro, todos esos residuos de papel, qué sé yo, los plásticos incluso, esos son no peligrosos, porque va a depender más del cuidado que nosotros tengamos con nosotros mismos, de no enterrarnos un clavo, de que no nos vayamos a astillar con algún trozo de puntal de madera, va a depender más de nosotros. Pero sin embargo, los residuos peligrosos, que son los que son de carácter combustible, por ejemplo, los aceites, bueno, valga la redundancia, los combustibles que le echamos a las máquinas, a los equipos, a los maxilais, qué sé yo, pucha, también dentro de eso tenemos todos los que son líquidos de aseo, de limpieza, son inflamables y son tóxicos, son nocivos para nosotros. De hecho, si no los manipulamos con guantes, también podemos tener una situación, un cuadro de alergia. Entonces, esos son peligrosos y por lo tanto deben tener un tratamiento distinto. Y para allá vamos ahora. Antes de hablar de cómo los vamos a almacenar, vamos a hablar un poquito más acerca del impacto que genera. Inicialmente les dije que perjudiciales para nosotros, ya sean puntales, ya sean escombros, ya sean residuos peligrosos como el tema de los carburantes, como los diluyentes, la pintura, que además que alguno de sus compañeros se jalará con... No, 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 son bromas, son bromas. Hay que, no hay que ser tan serios tampoco. Eh, bueno, yo también lo hago. No. El asunto es que eh, todo eso es peligroso para nosotros, pero también afecta la vida silvestre, la flora, la fauna, los animalitos más pequeños. Por ejemplo, imagínense ahí que estamos viendo en la imagen que tienen todo el desperdicio, toda la escombrería a puertas de un bosque. Imagínense que un conejito, pucha,
que tenga sed llegue y empiece a beber algún tipo de lubricante, algún tipo de diluyente, se toma un poco de pintura, el pobrecito se va a morir. Lo mismo pasa con la vida vegetal. Ellos absorben nutrientes de la tierra y nosotros la estamos contaminando al dejar ese tipo de residuos, ese tipo de basura. Entonces, nuestro compromiso no solamente es con el autocuidado, con el cuidado de nuestro ser, nuestra integridad física y salud, sino que también con el medio ambiente. Así que es necesario saber e identificar que nosotros también estamos generando un daño en el ecosistema si no gestionamos bien el tema de los RCD. Bien. La clasificación de los RCD, si bien es cierto, anteriormente habíamos dicho que existen tipos y que se clasifican en no peligrosos y peligrosos, eso nos sirve también para determinar cómo nosotros vamos a gestionar la clasificación de estos RCD. Por ejemplo, los que no son peligrosos los podemos tener en un contenedor como el que se ve en la imagen, donde ahí podemos ir arrojando todos los desperdicios de papeles, piedras, trozos de metal, puntales de madera, todo aquello que pueda ser peligroso también estando a la intemperie y con lo que nosotros también nos podamos causar un daño, donde nos podamos tropezar, donde nos podamos enterrar algún clavo, donde de repente nos podamos pasar a llevar con un trozo de metal y nos provoquemos alguna herida. Por eso es necesario y muy importante depositarlo en un contenedor, como lo ven ahí, metálico, cosa que también sea mayor la protección que nos brinde. Por otra parte, tenemos los residuos que son peligrosos, como los que mencionábamos antes, las pinturas, qué sé yo, los diluyentes. Esos los vamos a clasificar de una forma distinta. Esos tienen que estar en algún tipo de contenedor o en algún tipo de depósito que esté demarcado, que tenga la señalética correspondiente de que son tóxicos, de que son peligrosos, que pueden ser nocivos, y además cada uno de esos envases que ya esté vacío o que ya no se vaya a utilizar tiene que ser rotulado, o sea que debe tener una etiqueta que diga qué contiene o qué contenía y qué tipo de peligro genera al estar expuesto a ese producto. Ya. Para esto vamos a hablar también de las normativas. La normativa chilena 3562, que fue emitida por el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tomó fragmentos, para explicarlo así a grandes rasgos, tomó fragmentos de lo que es la ley de urbanismo y construcción, como se llama el decreto de ley número 305 y cómo se llama el decreto 458, que todo eso nos habla acerca de los planes de gestión de residuos de construcción y demolición. En esto se especifica que, por ejemplo, en la empresa debe haber un responsable de estos residuos. Entonces, seguramente el jefe de obra o el que esté a cargo, en este caso, de la obra, va a determinar, va a decidir quién de ustedes o quién es el más capacitado para hacerse cargo de todo lo que sea material residual. Ahora, el plan de gestión tiene que ser entregado por Recursos Humanos y el Departamento de Finanzas para poder financiar, valga la redundancia, todo este proceso. Ahora, en nuestro trabajo nosotros vamos a buscar, si no tenemos un contenedor como el que salía en la imagen anterior, un área designada que esté bien segregada, bien señalizada, donde podamos depositar estos residuos. Y eso también va a ser responsabilidad del encargado que va a poner la empresa. Ahora, dentro de todo lo que es la logística de esto, materia mía, yo les tengo que proveer a ustedes de capacitaciones, charlas y obviamente irlos instruyendo en los peligros que esto conlleva, que es lo que estamos haciendo en este momento y
bueno posteriormente irlo reforzando, cosa de que podamos hacer un trabajo bien hecho y sin correr mayores peligros ni riesgos que nos puedan causar algún tipo de daño o al ecosistema o a la ecología. Bueno, eso es lo que es materias preventivas, porque una vez que ya esté determinado el lugar y esté acondicionado el lugar, porque como les decía, los residuos peligrosos necesitan un contenedor especial, entonces una vez que estén todas las condiciones y se haya hecho toda esta gestión, vamos a hacer un estimativo de cuánto residuo tenemos. ¿Cómo se hace? En toneladas o metros cúbicos. Y eso le pertenece al encargado. Una vez que ya estemos con todo esto en regla, en orden, se tiene que gestionar con algún gestor, valga la redundancia, con alguna empresa recolectora de residuos que muchas veces lo utilizan para el reciclaje. Y eso es lo que en el fondo nos enmarca y lo que nos va normalizando la normativa chilena 3562. Ahora, las medidas preventivas, que va a sonar muy redundante porque lo hemos dicho muchas veces, que es utilizar los elementos de protección personal, los insumos de protección personal, la hidratación, el toldo ahí, que descansen, que hagan pausa activa, ¿cómo se llama? Segregar los lugares, poner conos, poner señaléticas que digan que es peligroso el lugar, rotular, como les decía yo, ponerle la etiqueta a los residuos que son peligrosos, mantener un registro del personal que va a trabajar en esta área y del material que se está eliminando. Y obviamente mantener un contacto siempre con las personas que son ya un poco más capacitadas, quizás el supervisor, en este caso yo como prevencionista, y estaríamos listos y dispuestos para poder trabajar, así como Don Mario que sale ahí en la foto, listo y llegar y trabajar en los despuntos, o sea, en los residuos. Entonces, que no se enoje Don Mario, que sea una broma, una pequeña bromita. Y con eso ya estaríamos en óptimas condiciones para poder desempeñar nuestro trabajo. Bueno, finalmente, para concluir este tema, es necesario hablar acerca de lo que es prevenir, que es básicamente anticipar un posible suceso, un posible accidente, y algo que no se toma mucho en consideración es que muchos de nosotros pensamos que sufrimos un accidente y ya me voy a la mutual, puta, y la empresa paga. Y sí, la empresa paga, pero no es lo importante. Lo interesante es que nosotros queramos cuidarnos, lo interesante es que nosotros tratemos de llegar bien a la casa, cosa que podamos compartir con nuestros seres queridos y seamos conscientes con nosotros mismos de querer cuidarnos. Y en el caso de los RCD, tomar conciencia de que no solamente nos afecta a nosotros, sino que también a la vida silvestre, a los animalitos y a la naturaleza. Así que eso, chiquillos. Ahora yo necesito que ustedes por favor me firmen esta hojita, que obviamente después la vamos a reciclar como bien corresponde, pero por favor ahora necesito que me firmen esta participación en la charla. Y cualquier duda, consulta, ustedes me avisan, ustedes me llaman y yo soy material dispuesto. Así que hasta la próxima, chiquillos.